El resumen es que la jugada a Feijóo le ha salido regular. Probablemente el resultado habría sido mejor para sus intereses si estas tres elecciones hubiesen ido juntas. Es verdad que las de Castilla y León eran las que tocaban, no era un adelanto, pero tanto Extremadura como Aragón eran adelantos electorales y podían haberlas hecho coincidir y les hubiese sido mejor a los intereses del PP. Al final, están celebrando como una victoria en la derecha, en el Partido Popular, que Vox no ha llegado al 20%, pues qué gran éxito, ¿no? Se ha quedado en el 19%. Pero un 19 significa que tanto en unas generales como en las siguientes elecciones autonómicas van a ser socios imprescindibles para el PP y que incluso se pueden encontrar, y yo desde luego no lo descarto, que en las siguientes autonómicas andaluzas Moreno Bonilla pierda la mayoría absoluta, lo cual sería una gran derrota para el Partido Popular. Y por parte del gobierno, toda esta estrategia de desgastar a Sánchez pues acaba con Sánchez en el 30%. No parece un desgaste muy grande, ¿no? La derrota del sanchismo, es verdad que hay más votos, muchos más votos en la derecha que nunca, porque si miras por bloques la victoria de la derecha en Castilla y León es apabullante y en gran medida el PSOE mantiene y crece un poquito, pero no consigue recuperar todo el voto que se pierde a su izquierda. Suman menos votos que hace 4 años. Pero al mismo tiempo lo que ves es que cuando haces la traslación a algunos resultados de unas generales es que esta profecía que hace permanentemente la derecha de que aquí ya está todo el pescado vendido y que no hay ninguna posibilidad para que la izquierda vuelva a gobernar en las siguientes elecciones generales, pues no está tan claro. No es así. No creo que eso vaya a ser algo seguro al 100%. Va a depender mucho de cómo lo haga en este año y medio que queda el gobierno y también de qué ocurra en los pactos entre el PP y Vox, porque meter a Vox en los gobiernos puede ser muy caro para el Partido Popular y probablemente ya no tienen otra opción que hacerlo. Creo que la cuarta estación de este Vía Crucis que diseñó Feijóo para desgastar aún más al presidente del gobierno, para arrastrarle debilitado a las elecciones generales y también para despegarse de Vox, cosa que no ha conseguido, va a estar en Andalucía. Y Andalucía es la que va a dar la medida definitiva de si Vox ayer había tocado ya su techo o no. Feijóo decía que no quería pactos con Vox, lo decía incluso cuando estaba Pablo Casado. Luego Pablo Casado acabó como acabó y ahora está en manos de Vox para pactar. Marcar distancias. Yo no tengo ningún interés ni ningún compromiso de pactar con Vox y no lo haré. A depender cada vez más de ellos. ¿Será necesario hacer acuerdos con Vox? No lo negamos. Con las negociaciones enquistadas en Aragón. Esas negociaciones las voy a llevar yo personalmente. Y en Extremadura. Esta casa no puede ser la casa de la negación ni del bloqueo. Ahora se suma Castilla y León. Nos han hecho un encargo al Partido Popular de dialogar y es lo que vamos a hacer. Señor Feijóo, usted es el líder que en las elecciones del año 23 dijo que quería prescindir de Vox. Feijóo cambia el discurso. Que debemos entendernos y hacerlo con responsabilidad. El Partido Popular dice una cosa en un sitio, otra cosa distinta en otro. E incluso lo dicen sus aliados. Vamos a tener lo que hay que tener para cambiar el rumbo de nuestra patria. Y se titulará a no top. Pero el líder del PP confía que yo no voy a hacer una línea roja con la tercera fuerza política de mi país, que es Vox. En llegar a un acuerdo. El calendario para que hubiera elecciones anticipadas, una en Extremadura, una en Aragón y luego estas que tocaban más o menos en estas fechas de Castilla y León, pero el objetivo era doble, ¿no? Demostrar que el PSOE estaba acabado y comerle terreno a Vox. ¿Han cumplido ese doble objetivo? Yo creo que no. Es verdad que estas elecciones en Castilla y León han salido para el PP mejor que las extremeñas, mejor que las aragonesas, pero desde luego ese objetivo de debilitar al gobierno y debilitar a Vox no lo han logrado. En el caso del gobierno, porque resulta que en estas elecciones el PSOE ha aguantado bastante bien el tipo. De hecho, ha subido con respecto a las elecciones de 2022, 4 años atrás. Y con Vox, es verdad que en esta ocasión se ha frenado la subida. No ha subido tanto como en otras elecciones, pero ojo que está en el 19% prácticamente. Es decir, que está muy arriba. De hecho, curiosamente, aunque en Castilla y León ha sido el sitio donde menos ha subido con respecto a la representación parlamentaria que tenía la extrema derecha hace 4 años, sí que han logrado el mejor resultado de las tres. Tienen más votos en Castilla y León que en Aragón y que en Extremadura.
Ahora que ya no estamos en ninguna campaña electoral, al menos hasta dentro de un par de meses, Abascal ya está diciendo que sí, que quiere formar parte de gobiernos de coalición, tanto en Aragón como en Extremadura como en Castilla y León. Creo que nos tenemos que entregar ya a la tarea más importante, respondiendo al mandato de las urnas, tanto en Extremadura como en Aragón como en Castilla y León, y que no es otro que el de que salgan unos gobiernos que reflejen el resultado de las urnas. Y pueden estar seguros de que nosotros nos vamos a entregar a esa tarea sin descanso. Ignacio, escucho a Abascal y es como volver a hace 4 años, porque de alguna manera Castilla y León es el escenario donde ya hemos podido ver la coreografía completa, ¿no?, del baile que se traen entre PP y Vox. Hace 4 años fue el primer sitio donde formaron gobierno de coalición. Luego compartieron pues la gestión y sus desastres. Luego Vox decidió salirse de todos los gobiernos autonómicos. Tuvieron su cisma también interno de liderazgo con Gallardo. Y ahora llegan las elecciones y piden volver a entrar. Es un caso paradigmático, Ignacio. Hay que entender en qué momento Vox decide salirse de los gobiernos, porque es clave. Es en un momento en el que Alvise estaba subiendo muy fuerte en las encuestas, precisamente por el deterioro de Vox al no haber logrado desde la institucionalidad, desde los gobiernos, donde siempre es muy difícil contentar a su propio electorado. Pero ahora Alvise ya no es una amenaza para Vox. Los grandes errores de este candidato friki de la extrema derecha le han llevado a un sitio en el que es muy difícil que sea ya competitivo. No creo que lograse representación tampoco en unas generales. Con lo cual Vox ya puede volver a los gobiernos sin tener esa amenaza existencial que suponía en aquel momento el partido de Se acabó la fiesta. Al mismo tiempo, Vox estaba teniendo ya un desgaste en su actual estrategia de no entro en el gobierno. Porque claro, si tú votas a un partido es para que gobierne, para que cambie la vida política, para que sus planteamientos lleguen a las instituciones y a la legislación y a los parlamentos. Pero si el papel que hace ese partido es decir que no y complicar la investidura de los líderes del PP y al mismo tiempo no gobierna, no entra, pues la crítica es muy sencilla. ¿Para qué te presentas? ¿Tú te presentas para bloquear las elecciones o te presentas para cambiar algo? Con lo cual yo creo que la extrema derecha acertó en el momento en que se salió y acierta ahora al decidir que va a empezar a volver. Cualquier otra opción les conduciría a un escenario electoral mucho más complicado. No hacer nada lo de siempre es pura negligencia. Exactamente qué he querido decir. ¿Y ahora qué? Bueno, creo que se me puede decir de todo, menos que no soy pesado, o sea, que no soy pesado y que no soy claro. Yo creo que la realidad es la que es, que creo que la suma, nunca mejor dicho, no da, que quien crea que la frontera de sus naciones, o por su bandera, o porque simplemente le va a ir bien, pues lo que viene no le afecta, creo que se equivoca. Y creo que conviene que las izquierdas se pregunten por qué, por ejemplo, casi siempre hay solamente 2 derechas y en cambio en cada provincia hay 14 izquierdas, ¿no? Pues bueno, pues un poquito de orden y de eficiencia y de calculadora pues no iría mal. Eso no quiere decir que tampoco olvidemos el qué, ¿no? El qué proponemos. Y creo que vivienda, condiciones de vida en definitiva, creo que son claves. Gabriel, estas últimas semanas se ha avanzado, ha habido conversaciones después del acto con Emilio Delgado, después de todo el movimiento mediático. Yo bastante hago permítame que lo diga así, jugármela como me lo juego, que me da igual. O sea, yo quiero dejar la política si la tengo que dejar, diciendo lo que creo que en la calle humildemente se dice. Y creo que hay mucha gente espantada por lo que viene. Y si eso a mí me cuesta el cargo, pues oye, bienvenido sea, porque al final lo que importa es ser útil. Más allá de eso, creo que hay gente que manda mucho más que yo y que sabe mucho más que yo, que es perfectamente capaz de hacer 120 reuniones para intentar encontrar una solución a todo esto. De hecho, Agustín Duy ha dicho que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. ¿En qué punto está esa conferencia de izquierdas? Creo que las izquierdas, entre comillas, españolas, y las izquierdas soberanistas, no nos engañemos, el problema la tienen las izquierdas españolas. Las izquierdas soberanistas no tienen ningún problema. De hecho, se está viendo como las izquierdas del terreno, con liderazgos de la zona, que son plenamente conscientes de la idiosincrasia de
De los territorios no tienen ningún problema, son las otras. Pero bueno, creo que forma parte de nuestra responsabilidad y además en mi partido, que tiene 100 años de historia casi, y que en momentos históricos como este, en el que el fascismo nos comía, hemos ayudado. Creo que quien crea que esto no nos pertoca s'equivoca. Aquestes altres que deia ara, que ells van quedar fora, creu que aquest resultat d'ahir Castella i Lleó els pot fer modificar la seva posició o ser més proclius a buscar una entesa? Crec que la veritat, hi ha moltes veritats, però la realitat és una. Quina? Que hi ha 200 i pico diputats de PP i Vox d'expectativa de vot que probablement voldran tancar TV3. Pero ha hablado con Junqueras. Qui pensi que a Fraga s'acaba el feixisme s'equivoca. Mai ha passat, de fet. Pots mirar endavant, Gabriel? Crec que Fraga és molt bonic, però no s'atura el feixisme. Crec que no, crec que ens penjarà també per molt que ens traiem un gran resultat a Catalunya. Bildu traurà un gran resultat a Euskadi. Compromís traurà un gran resultat al País Valencià. Adelante Andalucía traurà un gran resultat a Andalucía. BNG traurà un gran resultat a Galícia. Però de què serveix si Abascal és el ministre d'Interior? De què serveix? Algú es pensa realment que no ens afectarà això? Ho dic perquè Vox ja ha anunciat que legalitzarà a partits com el meu, que tancarà mitjans com el teu, com el teu, com el teu, com el teu. El meu també. Qui pensi que el que jo dic que estigui 5 minuts al carrer i escolti. Moltes gràcies. Merci. Complicado. Hablabas de Alvise y políticamente puede ser un poco irrelevante en el gran debate, ¿no?, de la alternativa de la ultraderecha, pero aquí, por ejemplo, en Castilla y León hay un dato muy llamativo. Si los 3.000 votos que han ido para Alvise hubieran ido a Vox, el reparto de escaños habría sido diferente. Vox hubiera obtenido hasta 3 escaños más y alguno de ellos se lo habría arrebatado al PSOE, que quizá no estaría tan contento con el resultado electoral. Al final, la división en la ultraderecha también tiene sus consecuencias. Sí, a Alvise le están castigando en redes y los medios de la derecha con este argumento, porque es verdad que los votos que ha conseguido Se acabó la fiesta han sido completamente irrelevantes, no han conseguido ni un solo escaño y han podido favorecer a la izquierda, claro que sí. Eso evidentemente hace que Alvise tenga una situación todavía más complicada, porque la concentración del voto es un fenómeno que ocurre en todos los bloques, en la izquierda y también en la derecha, y cuando tú llevas varias elecciones sin poder entrar y quedándote además en porcentajes donde hace daño a tu propio bloque, pues al final hay una corrección. Yo por eso creo que Alvise lo tiene muy difícil hoy, en unas generales, para ser parlamentario. Creo que no lo sería. Bueno, hablemos del PSOE. Están contentos. Es una alegría muy explícita, casi euforia, a pesar de que no ganan ni van a gobernar. Y es muy significativo, Ignacio, de en qué estado de forma y cuál es la autoestima del PSOE a nivel autonómico como para que estos sean unos buenos resultados. Es que es un resultado positivo para el PSOE. Si te das cuenta, esta es la primera ocasión en unas elecciones autonómicas desde Salvador Illa en la que los socialistas mejoran su marca anterior. En todas las anteriores estaban retrocediendo. Cada vez que había unas elecciones, el PSOE tenía peor resultado que hace 4 años. Y ahora, por primera vez, de repente, en esta tercera etapa de las elecciones autonómicas que había diseñado el PP, el PSOE no solo no retrocede, sino que sube. El PSOE pasa a conseguir 2 escaños más y 1 punto más en voto directo respecto a las elecciones anteriores. Cuando ves el detalle de ese resultado, hay un ingrediente para mí muy importante, que es que no hay izquierda a la izquierda del PSOE en Castilla y León. Que todos los votos que había ahí y el escaño que había ahí, pues en gran medida se han ido al Partido Socialista porque no había posibilidades de conseguir representación electoral, como así ha acabado ocurriendo. Es algo que no había pasado en Aragón y en Extremadura. Allí tenías candidaturas competitivas a la izquierda del PSOE. En el caso de Aragón, la Chunta, y en el caso de Extremadura, el único sitio prácticamente donde se mantiene una unidad entre las fuerzas de la izquierda y hay una candidatura que representa a todos. Pero yo creo que al margen de todo esto, al PSOE también le ha beneficiado el debate de las últimas semanas, que es el no a la guerra, que es Irán. Es un marco que ha perjudicado a Vox, en mi opinión,
porque incluso los votantes de Vox no simpatizan con Donald Trump ni con la guerra de Irán, y que ha beneficiado al Partido Socialista porque es un escenario que moviliza a votante progresista a favor del PSOE, por la posición de Pedro Sánchez fundamentalmente en el debate internacional frente a Trump, y que al mismo tiempo ya es un debate en el que dejas de hablar de otros temas, fundamentalmente del deterioro por la corrupción que estaba teniendo el Partido Socialista en Extremadura y en Aragón. Ignacio, y en estas circunstancias, con la guerra de Irán sobre todo, condicionando la imagen política también de los principales partidos en España, ¿crees que Pedro Sánchez puede estar planteándose aprovechar este momento para convocar elecciones generales anticipadas? ¿Que ahora sí puede estar pensando, pues, es ahora o nunca? Yo creo que este debate sobre el adelanto electoral fundamentalmente lo incentiva la derecha porque están deseando. Pero cada vez que hablo con líderes del Partido Socialista, no solo con el propio Pedro Sánchez, que le pregunté por este tema hace apenas unos días cuando le entrevisté para el diario.es, sino con todos los ministros, cuando hablas con ellos en Off the Record, todo lo que te dicen es que no va a pasar, que no está en los planes del gobierno un adelanto electoral. Sánchez en la entrevista desgranaba 3 motivos, que son los fundamentales. Uno, los fondos europeos, que es algo que le permite a este gobierno mucho margen de maniobra en la transformación estructural de la economía de España a futuro, y que es algo que termina a finales del 26, prácticamente dentro de un año, con lo cual no hay ninguna necesidad de adelantarlo porque puedes poner en riesgo la aplicación de esos fondos. El otro tema es la resolución del conflicto catalán o la pacificación, normalización de la situación en Cataluña, que se va a concretar y que va a terminar del todo con la vuelta de Puigdemont después de que presumiblemente el TJUE falle a favor de la ley de amnistía y que el Constitucional también la avale del todo. Y por último, el tercer factor que lleva a Sánchez a no querer adelantar elecciones tiene que ver con su papel internacional, el ser la única voz prácticamente en toda Europa que le planta cara a la ola reaccionaria que representa Donald Trump, y que eso es algo que no va a ir a menos sino a más. Si evidentemente esto de Irán le ha ayudado mucho a Sánchez a recuperar pulso político y a movilizar a su votante, nada indica que a lo largo del año eso vaya a desaparecer, sino todo lo contrario. Lo más probable es que le pueda ayudar todavía más. Es decir, que no hay por qué convocar unas elecciones anticipadas bajo la óptica de los intereses del PSOE. Hablemos del espacio de confluencias, candidaturas de izquierdas a la izquierda del PSOE. Bueno, en Castilla y León ha sido un desastre el resultado electoral de estas fuerzas. 0 escaños para Izquierda Unida Sumar, 0 escaños para Podemos. No hay ni siquiera clavo al que agarrarse como era pues la Chunta en Aragón o Unidas por Extremadura en Extremadura. Ahí claramente se demuestra que no hay posibilidad de representación en territorios mientras se mantenga esta división. Que los únicos territorios donde hay una representación a la izquierda del PSOE es porque existe un partido local fuerte, Más Madrid en el caso de Madrid, Compromís en el caso de la Comunidad Valenciana, la Chunta en el caso de Aragón, el Bloque Nacionalista Galego en el caso de Galicia, pero te vas a todos los territorios donde no existe esa penetración y yo creo que la única excepción probablemente vaya a ser Andalucía, a pesar de que allí sí existe división, pero porque Izquierda Unida tiene una implementación muy fuerte, la izquierda anticapitalista también la tiene, y ahí sí que habrá representación parlamentaria para la izquierda del PSOE en las próximas autonómicas. Pero en Castilla-La Mancha no va a existir, ya son 10 los parlamentos donde Podemos no tiene ninguna representación y Izquierda Unida pues prácticamente tampoco, y esto va a ir a más, y también tiene consecuencias en las generales. Si miras el porcentaje de voto entre todos los bloques derrotados, porque es un poco los juegos del hambre, el juego miserable de quién ha quedado peor o mejor dentro de que los dos están muy mal, pues te encuentras con que Izquierda Unida todavía tiene un poquito más de fuelle, tiene el triple de los votos de los que obtiene Podemos, tanto en Aragón como en Castilla y León. Podemos hoy tiene serias dificultades para mantener la representación política prácticamente en cualquier elección, salvo las europeas, que se hagan en España, porque no tiene el tejido local que sí que tiene Izquierda Unida. Y al mismo tiempo Izquierda Unida, si no consigue arreglar del todo ese conflicto con Podemos, ya hablo de Izquierda Unida, aunque es un poco más amplio, también está algo en Sumar, si no se logra eso, también tiene muy difícil poder entrar en el Parlamento. No es la primera vez, sin embargo, que Izquierda Unida se queda fuera del Parlamento de Castilla y León. Ya les pasó a principios del año 2000, en distintas elecciones, hubo 2 legislaturas donde no estuvieron con representación y luego la recuperaron con mucha dificultad. Pero ahora que la han perdido, puede pasar bastante tiempo hasta que la vuelvan a recuperar.
creo que en el Partido Popular en Andalucía consideran que han recuperado posiciones con la gestión que hizo de Adamuz el presidente de la Junta de Andalucía, pero con motivo de la crisis de los cribados del cáncer de mama había una muy seria preocupación porque consideraban que la mayoría absoluta estaba en riesgo. Y la sanidad pública, que es muy sensible en todos los territorios, en Andalucía lo es especialmente. Y es verdad que hay un deterioro, que hay protestas en todas las provincias por una mala gestión o por una gestión deficiente y también por una política que ya hemos visto en otras comunidades autónomas del Partido Popular, que es la privatización de los servicios que tienen que estar, que deberían estar en manos de la pública. Y esto era un motivo de preocupación, de mucha preocupación, hasta hace 2 meses en el PP de Andalucía. Es verdad que ha hecho una gestión bastante brillante con el tema de Adamuz. Él se ha preocupado por tener una presencia mediática después de la crisis de Adamuz para que se viera que él estaba muy alejado de esa inflamación que dice fuentes que vivimos en Madrid a diario, de la radicalidad, que él es partidario y ha demostrado que es capaz de gestionar en coordinación con el gobierno de España y el gobierno de España con él exactamente igual, y eso le ha hecho recuperar posiciones. Pero yo insisto, esta foto no le viene nada bien. Si Vox sigue subiendo, pues sería muy difícil mantenerla, ¿no? Yo voy a añadirle una diferencia a las campañas, a lo que ha dicho Mariano, por seguir llevándole la contraria esta noche, a las campañas de Martínez y de Mañueco, porque efectivamente esta campaña en Castilla y León no ha tenido un foco nacional, excepto la última semana con el no a la guerra y con el enfrentamiento descarnado que protagonizaron Feijóo y Abascal, los líderes nacionales. Pero ha habido una diferencia. Carlos Martínez sí se ha apoyado en los referentes del Partido Socialista, tanto en el actual secretario general del Partido Socialista como en José Luis Rodríguez Zapatero, que le ha recuperado para esta campaña, y Mañueco se ha empeñado desde el primer día en distanciarse de la estrategia nacional de su partido. Es decir, de la radicalidad de Feijóo y de Ayuso, a quien, por cierto, por allí no se la ha visto. Y sí la vimos en Extremadura y sí la vimos en Aragón. O sea,